La idea de este encuentro es poder compartir con ustedes nuestro interés y nuestra inquietud en poder organizar un espacio donde articular los derechos humanos, la salud mental y la perspectiva de género. Con la comisión directiva hablamos muchas veces de lo necesario de poder integrar y por qué no tensar, ¿no?, la teoría y la praxis del psicoanálisis, la salud mental, los derechos humanos y la perspectiva de género. Aquí en el colegio se han dado charlas, que acá están las colegas Ela y Adela, que dieron una charla muy valiosa, donde por supuesto, porque trabajan en la OFADI, en el Poder Judicial, donde necesariamente articulan los derechos humanos, la perspectiva de género. También hubo una charla, si mal no recuerdo, que dieron dos colegas sobre estudios de género, perspectiva de género. Bueno, y la idea es poder articular, porque este anudamiento, ¿sí?, este entretejido, en nuestro país tiene una historia de más de 30 años. Fundamentalmente cuando se retornó a la democracia, ahí fue como la primera manifestación, digamos, más contundente, porque los equipos de salud mental comenzaron a trabajar conjuntamente con los organismos de derechos humanos en la asistencia a las víctimas de la dictadura cívico-militar y a sus familias. De hecho, los servicios de salud mental, a los servicios de salud mental llegaban a la consulta las víctimas y los victimarios de la dictadura. También en ese momento, 83, también en ese momento, comenzaron a regresar las exiliadas que, bueno, se habían formado en estudios de género en el exterior, y bueno, fue así que inmediatamente se abrió el CEM, el Centro de Estudios de la Mujer, que aún sigue produciendo trabajos valiosísimos, sobre todo de investigación. En el 85 se dio el primer
mujeres, vemos a las personas con discapacidad, vemos a la gente pobre que no tiene para comer, o gente que está en los márgenes de la formalidad, digamos, económica. Se han dado índices en estos días para lo que es nuestro país en cuanto a índices de pobreza, de cuánto se necesita para no estar ya directamente en una situación de indigencia. No es lo mismo ser una mujer en medio de una comunidad originaria que una mujer que ha nacido, digamos, en un centro urbano y que ha tenido acceso a determinados bienes. No es lo mismo. Cuando nosotros hablamos, si quieren cortar o hacer, ustedes manejen, ¿eh? Yo, bueno, nosotros hablamos del concepto de discriminación, que estaba bueno traerlo, digamos, aquí a colación, porque me parece que es una palabra que muchas veces ha estado como muy mal usada por ser usada en extremo, y en realidad parecería que todo es discriminación y nada termina siendo discriminación. Siempre tenemos que pensar en la anulación o restricción en el acceso o goce de derechos, ¿no? Y cuando pensamos en discriminación, pensamos en esta restricción en el acceso al goce y al reconocimiento de derechos, en virtud de alguna de estas causales que son, digamos, los autores saben que son moralmente irrelevantes. O sea, nadie hoy podría sustentar que las mujeres no podríamos tener acceso a determinados empleos, o que por pertenecer a un pueblo originario no puedas acceder a determinados bienes, o que una persona por su nacionalidad no pueda acceder a determinadas cuestiones. Ahí me das el pie, vamos con la licenciada Buch, que me va a dar el pie para hablar de esas cosas, pero bueno, convengamos, digamos, que uno puede pensar que hay un marco de protección, aunque sea desde lo legal, para estos grupos vulnerados, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos para zanjar esta cuestión de que hablaba Rawls, de esto del velo de ignorancia? Bueno, el Estado tiene que dictar medidas de acción positiva y tiene que dictar normas que protejan a estos colectivos. ¿Qué es una medida de acción positiva? Legalmente entendemos aquellas medidas que incluso tienen reconocimiento constitucional cuando colocamos ni más ni menos a estos grupos en un pie de igualdad. El más conocido seguramente por ustedes es la ley del cupo. Saben que han hablado para personas con discapacidad, o lo que fue el cupo laboral para las mujeres en algún momento. Se me ocurre, sí, cuestiones, digamos, no sé, alguna más en derechos para las personas trans, el cupo laboral, o el acceso para personas con discapacidad, inclusive en algunos programas, qué sé yo, no sé, en el IPPB, estoy pensando ahora, digamos, de algún modo se tiene que volver a dar ese pisito, ¿vieron? Este piso que levante, y que para decir, bueno, ahora estamos todos aquí, porque evidentemente el velo de ignorancia de Rawls no es tan así, ¿no? Parafraseando bastante a los autores. Después podemos volver a retomar esto de las situaciones de discriminación. Estoy tirando algunos conceptos nada más, que después en la ronda, si tienen preguntas, un ida y vuelta, ver cómo esto se puede plasmar en el ejercicio por lo menos de la profesión, o frente a una situación concreta, con por supuesto todas las implicancias que tienen las situaciones de discriminación en lo que hace a la profesión de ustedes, ¿no? Digamos, o sea, las consecuencias que una persona en situación de discriminación o violencia tienen, y que seguramente a ustedes les llega como, bueno, en su praxis, ¿no? En su praxis cotidiana. Me interesa hablar particularmente de la ley 26.485, que trae algunas nociones muy interesantes, y que esto está bueno compartirlo y saberlo. Es una ley también del grupo de los 26.000, que fue sancionada en el año 2009, que está reglamentada, y que es una ley, yo nunca me voy a cansar de decirlo, que lo vengo repitiendo y repitiendo, es una ley maravillosa que tiene una recepción, digamos, creciente, pero no siempre está en implementación a la hora de la práctica, y ya estoy hablando acá en el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Podemos esgrimirla, podemos mencionarla, podemos hacerla. La violencia de género, digamos, como marco central, es una ley de protección integral que resguarda no solamente en situaciones de violencia intrafamiliar, sino en todos aquellos ámbitos en que las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. Esto es importantísimo para nosotros como abogadas, es importantísimo a la hora de poder generar un marco de protección a la gente, a las personas, a las mujeres en situación de violencia, no solamente cuando están vivenciando esto en un marco
entre las cuatro paredes de su hogar, sino también en el ámbito laboral. No tienen idea lo que cuesta esto. En los ámbitos institucionales, obstétricos, médicos, institucionales. En cualquier situación de violencia, esta ley provee un marco de protección integral como para reconocer esas actitudes, esas acciones u omisiones, porque la ley también penaliza las omisiones, que esto no es poco, y hace responsable además al Estado y a sus agentes también de las omisiones. Y digamos, el movimiento feminista, digamos, en Argentina, hay que reconocerlo, ha tenido un crecimiento impresionante, es maravilloso, ha sentado precedentes, y entre ellos la aplicación de esta ley también, digamos, es necesaria compartirla, y es necesaria que ustedes puedan reconocerlos, porque trae un plafón de actuación que a ustedes también seguramente las convoca desde la profesión, fundamentalmente porque habla de derechos inalienables, y aquí retomo la noción de derechos humanos que traía Celeste como este marco de reconocimientos de derechos inalienables, de derechos universales, derechos interdependientes, irrenunciables y progresivos. Y ahí voy a poner una pequeña pausa después para tomar lo que señalaba Natalia con el tema de la progresividad que se supone que tiene el sistema de derechos humanos. Vuelvo a la ley 26.485, me interesa compartir y leer particularmente algo que atañe a ustedes, y es qué es lo que se entiende por violencia psicológica. Que trae una serie de palabras para identificarlas, que no es por supuesto, no es taxativo, o sea, no es que si no está acá, esto no es violencia psicológica. Simplemente hace esa enumeración, ¿no? Vamos a ver si la encuentro. Sí, la encuentro. Violencia psicológica, para la ley, perdón, Celeste, es aquella que causa daño emocional, disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar, controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones, como mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, sumisión, la coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación, o cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación. Aquí tenemos para seminarios enteros. Esto es lo que la ley entiende, insisto, no es taxativo, da un marco como de identificación de determinadas situaciones que dan lugar a la posibilidad de realizar una denuncia en el marco de esta ley. Yo quería mencionar también, y esto me parece importante y después lo retomamos en la charla, cuando Celeste y las compañeras me invitaron a hablar esto un poquito de perspectiva de género, con todo lo que podemos seguir charlando, yo siempre digo en algunos programas, y tengo un programa también en la radio donde nos gusta hablar de estos temas, y también en otras charlas, que la perspectiva de derechos, o sea, los principios de igualdad, no discriminación y la perspectiva de género, no es una cuestión de buena onda o de ayornamiento que pueda tener un profesional, o que podemos tener nosotras cuando vamos a litigar y si tenemos la suerte de que nuestra causa caiga en uno u otro juzgado, ¿no? No se trata de una cuestión opcional, se trata de un mandato constitucional, legal, ineludible. Hablamos de, específicamente convenciones que están incorporadas en la Constitución Nacional, o sea que tienen jerarquía constitucional, o sea, supralegal. El enfoque es ineludible, es obligatorio, incluso yendo a normas más de alcance local, como puede ser el Código Procesal de Familia. A lo mejor alguna de ustedes participa, o tienen compañeras, colegas que participen en los equipos técnicos de los juzgados,
Nuestro Código Procesal de Familia, el Fuero de Familia de la provincia de Río Negro, dice específicamente: el conflicto o la problemática de familia se resuelve con perspectiva de género. ¿Sí? Se resuelve con perspectiva de género. Eso es lo que, el deber ser, lo que debería ser, ¿no? El deber ser. Pero bueno, esto implica que, para volver y empezar a redondear, tener en cuenta el impacto diferenciado de las normas, ¿sí? Estas medidas de acción positiva, tener en cuenta esto de que no todos estamos en este mismo pie de igualdad, el enfoque interseccional, que tenga de algún modo en cuenta estas diferenciaciones, cuando después les puedo contar algunas anécdotas o algunas cosas que surgen casi como chicanas permanentes que te terminan diciendo cuando uno habla de esto de perspectiva de género, o cuando habla de por qué la necesidad ineludible de una reforma judicial feminista, porque es ineludible, porque se van vidas. Argentina tiene los índices de femicidio por las nubes, cada 28 horas 27, hay 28 horas. un femicidio, con la necesidad, digamos, de que todas las instituciones puedan laburar de modo articulado y de modo realmente sostenido, pero fundamentalmente, y esto fundamentalmente, por más que digan de la ley Micaela, por más que sea obligatoria la ley Micaela, que es la que establece la obligatoriedad, digamos, de la formación en perspectiva de género, si no hay un convencimiento y si no se entiende esta cuestión estructural que implica la perspectiva de género, si no se entiende desde ese lugar ideológico, desde ese lugar ético, desde ese lugar tan profundo, digamos, queda en una frase, en un certificado: fulano de tal asistió a formación de ley Micaela, tantas horas, cátedra, bla, bla, bla. Si no se entiende, es muy difícil. Las mujeres van a seguir teniendo, las mujeres y las minorías, y quieren empezar a hablar de si a esto le sumamos pertenecer a un colectivo de disidencia sexual, cuando accedan a la justicia o cuando accedan a cualquier sistema de salud hegemónico, bueno, van a seguir sufriendo las cosas que aún se sufren, ¿no? Revictimizaciones, situaciones donde, bueno, las personas tienen que volver a contar una y otra vez lo que les sucedió, después van al otro equipo técnico y le cuentan una y otra vez lo que les sucedió. La violencia institucional. La violencia institucional, eso se llama violencia institucional. Hay no sé ni cómo explicarlo, hay una sensación de disciplinamiento cuando una persona denuncia. Hay una cuestión de enjuiciamiento que no tiene que ver, a lo mejor no es algo dicho, ustedes trabajan fundamentalmente a veces con lo que no se dice, pero hay una cuestión de miradas, de posturas, que realmente es muy complicado. Y si no se entiende, nosotros como actores y actrices, Sí. no sé, actores, la grupa. Actores. Si no se entiende eso cuando nosotros tenemos estas intervenciones, es muy difícil acompañar. Es muy difícil, las personas la pasan realmente muy mal, las personas tienen miedo, la persona no denuncia y claro, y después, ¿no? Pasan las cosas que suceden. La semana pasada, la doctora Bisotti dijo que la ley Micaela iba a ser obligatoria para todas las psicólogas y psicólogos, porque hasta ahora es para todas las personas que trabajan en la función pública, ¿sí? Es obligatoria el poder legislativo, poder ejecutivo, ¿no? En salud, pero bueno, que parece que va a ser obligatoria también para todos aquellos que ejerzan también desde el ámbito privado, lo cual está buenísimo. Yo, a ver, digamos, bueno, después haremos un pequeño corte y después lo charlaremos también, porque yo cuando pienso en esto, sí quiero retomar lo que mencionaba Natalia, esto de los retrocesos que se tienen en materia de derechos, desde el paradigma de los derechos humanos. Se supone que la progresividad en el sistema de derechos humanos significa que siempre se tiene que tender a la ampliación. Sí, sí. Adquirir más derechos, mayor reconocimiento. Uno podría decir, bueno, eso está fuera de toda discusión, ¿cómo retrocederíamos? Bueno, hoy en Estados Unidos se está discutiendo volver a penalizar el aborto, ¿no? Que uno diría, no, pero ¿cómo? Y yo creo, acá me voy a permitir hacer el toquecito justo de pesimismo, yo creo que hay como una ola conservadora que se viene, que no somos del todo conscientes. Me parece que si no estamos muy atentos, me parece que hay este sentido de lo que se llama
la palabra el backlash, ¿no? Que es como el latigazo y el disciplinamiento de vuelta a tanto avance, me parece que hay que estar muy atentas, porque hay muchas ganas de volver a retomar una senda que puede implicar retrocesos muy grandes, ¿no? Por más que una... Pero no es una sensación. O sea, los políticos Es un cada vez hecho. más están Bueno. hablando, naturalizando matar, naturalizando... Bien, pero bueno, sería distinto, Natalia, por ejemplo, porque digo, para explicar, por ejemplo, vamos a suponer que Argentina quiera decir, bueno, no sé, volvemos a penalizar la interrupción voluntaria de embarazo. Digo, va a haber que pasar por varias instancias, declaraciones de inconstitucionalidad, va a haber que denunciar tratados internacionales, digo, no sería tan simple. Claro. Yo entiendo que la comunidad tiene, digamos, un reflejo, esto ha sido visto también tomando el tema cuando fue el intento de poner el 2x1, ¿no? En el año 2017, tuvo una rápida reacción. Pero bueno, digamos, hay reflejos y hay reflejos. No sé, a mí me parece que, por lo menos desde lo discursivo, como vos lo señalás y sabés que coincido ampliamente, hay que estar atentas. Hay que estar atentas porque hay una mirada como unas ganas de decir, bueno, ¿eh? Entonces, me parece que está bueno seguir, no sé, digamos, abriendo estos espacios. Nosotros también en el Colegio de Abogadas y Abogados hemos tratado, o tenemos una comisión que siempre cuesta, ¿no? De perspectiva de género, de tratar de movilizarla, de tratar de charlar. Hay un observatorio en sentencias con perspectiva de género ahora que se puso nuevamente en el Poder Judicial, con la Oficina de Género del Poder Judicial. Espero que se llene de sentencias con perspectiva de género. Y se visibilicen las que no la tienen. O que se visibilicen, digamos, por lo menos no está fácil, pero bueno, digamos, las medidas, no sé, las medidas a lo mejor salen, algunas tardan más, las medidas, digamos, hay un reflejo de saber que la situación está, y por ejemplo, no sé, en el caso del botón antipánico, no sé si alguno trabaja en algún equipo técnico, bueno, sé que las compañeras en OFABI, digamos, por supuesto. Los botones antipánico, por ejemplo, había un déficit muy importante. Cuando hablamos de la prohibición de un botón antipánico es porque la situación es grave, la situación es muy seria, y eso más o menos ahora está funcionando y se están proveyendo. Pero sigue quedando la carga sobre la mujer, de la responsabilidad. Y los victimarios no tienen la pulsera esta que alarma a la responsabilidad. Claro. Bueno, digamos, en algunos casos, yo lo he tenido la discusión con algunos casos que hemos llevado donde, bueno, algunas personas mencionaban esto, ¿y por qué yo tengo que estar con un botón antipánico? Estoy aterrorizada. Mi pánico, Antipánico. claro. Con ese botón se te va el pánico, supuestamente. Bueno, es una medida de protección. Es una medida de protección, sí. Es lo que se tiene. Por suerte tenemos también en este momento, insisto, no ejerzo en el fuero penal, pero fiscalías especializadas con equipos, claro, con equipos que realmente ponen el cuerpo y toda la expertise, digamos, y el compromiso realmente en su laburo. Así que bueno, la tarea es seguir hablando de estos temas y por supuesto articular y nada, desde lo poquito que podamos hacer, seguir haciendo. Otra no nos queda, ¿no? Y fundamentalmente estar atentos. Me parece. Me quedaron un montón de cosas, pero sí sigo. Siempre quedan. Bueno, pero por eso la idea es armar un espacio, organizar un espacio que se sumen colegas para poder trabajar todos estos temas que hay que profundizarlos mucho y no es fácil integrarlos, ¿sí? Aparte, yo pensaba desde lo que venía diciendo Narina y comentaba Celeste, cuánta responsabilidad nos queda a quienes ejercemos nuestra profesión, desde lo privado, desde lo institucional, desde el área que fuere, cuando estamos interviniendo en situaciones de violencia de género, ¿no? La responsabilidad de tener una formación sólida alrededor del tema, la responsabilidad de no patologizar, de ser el tercero de apelación en esa encerrona trágica, como dice Ulloa, y de fundamentalmente, o no sé si fundamentalmente, pero importantísimo me parece, cuando muchos de estos delitos son judicializados. Cuando son judicializados nos piden informes, ¿sí? Redactar esos informes
explicitando la perspectiva de género, ¿no? Reforzándola desde la mirada, corroborándolo con teoría. Son maneras de ir como en esta cultura que estamos tendiendo a que vaya cambiando, ¿no? Dejar impresa la palabra y el paradigma. Porque esto a la vez lo van a leer los fiscales y los jueces, las fiscales y las juezas, qué sé yo, y es muy importante que quede asentado, porque muchas veces a mí me parece escuchar que muchos y muchas colegas tienen resistencia a escribir estos informes, pero posiblemente no por no empatizar con sus pacientes o con las personas que están atendiendo, sino por desconocer un poco cómo esto de este lenguaje. Me parece importantísimo que lo conozcamos, que lo pensemos y que nos replanteemos cómo nos posicionamos como profesionales. Sí. Sí, una cosita más. Quería decir para nosotras cuando trabajamos en estos temas y quería retomar esa diferenciación que hacía Graciela, o sea, no toda situación de violencia de género termina en el fuero penal. El fuero penal termina cuando una situación encuadra en lo que se llama un tipo penal. Y ustedes se hacen dulce de leche con esto del tipo penal, ¿no? Claro. Bueno, pero si no constituye un delito, muchas veces en el fuero de familia, que son aquellos cuando nosotros vamos a pedir medidas urgentes, que a lo mejor no constituye un delito en sí mismo, es muy difícil, lo necesitamos nosotras convencer, por ejemplo, a una jueza, a un tribunal, que esa situación constituye una situación de violencia. Incluso sáquenlo del fuero de familia, donde vos decís, bueno, ¿sí? El tipo que maltrata, el tipo que insulta, el tipo que amenaza, el tipo que no paga la cuota alimentaria, que hoy sabemos que el no pago de la cuota alimentaria es una forma de violencia económica, porque yo sé que te tengo así, si no pago la cuota, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces tener miles de mujeres mendigando cuotas, que es tremendo, ¿no? Y más en la situación económica, enfoque interseccional, pobreza y género. Pero, por ejemplo, en algunos informes que son muy necesarios, por ejemplo, en el ámbito laboral, hoy nosotros en nuestras cámaras laborales están recepcionando denuncias en el marco de esta ley de la 26485. Nosotras hemos llevado casos donde vos lográs una medida de restricción porque hay una mujer que dice estoy destruida porque hay alguien que me está acosando, que me está insultando, la práctica del moving, o sea, son situaciones de acoso, de hostigamiento, de maltrato que ustedes deben ver, o les debe llegar a sus hijos, gente destrozada en el ámbito laboral, por burlas, bueno, por todo lo que se sabe, ¿no? O sea, por estos hostigamientos, discriminación, lo que hablamos. Entonces, bueno, es importante también pensarlo, no solamente en el ámbito intrafamiliar, sino también en otros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, hay mucho para hablar. En otros ámbitos, como en la salud mental. Bueno. Digamos, porque si justamente todo lo que vos estás diciendo es algo que ocurre en el común, digamos, de la sociedad, imagínense todo esto sumado a tener un trastorno mental, ¿no? Tener una discapacidad mental, a, por ejemplo, ser una mujer de un pueblo originario y a ser una mujer pobre. Entonces me parece que todas estas puntas que estamos tratando de abrir tienen que ver con esta intención que tenemos y que, bueno, también agradecerle a Guido, a toda la comisión del colegio que nos convoca, porque insistimos con estos temas y porque creemos que es importante que nuestro colegio de Zona Andina se junte para pensar estos temas, ¿no? O sea, esto sería el puntapié inicial de una comisión para empezar a repensar derechos humanos, salud mental, género, que ojalá podamos hacerlo en algún momento intersectorial, interdisciplinaria, digamos, empezar con estos temas desde este lugar, seguramente otros también tocarán estos temas, pero nuestra profesión es tan importante porque lo vemos a diario y porque muchas veces tenemos que recurrir, Nadina, a las leyes, porque este contrato social del que vos hablas no es un contrato social que incluye a la gran mayoría de las mujeres. Y ni que hablar a las mujeres que tienen un trastorno mental o que tienen algún padecimiento. La palabra trastorno mental quizás la ligamos más a los padecimientos más severos. Un padecimiento mental que podemos tener cualquiera de nosotros.
sumado a toda esta discriminación y sumado al mundo en el que vivimos, ¿no? Donde la violencia se acrecienta y donde la injusticia social está cada vez peor, digamos. Entonces, bueno, acá las compañeras hablaron un poco de cómo el camino, ¿no? de la salud mental, de la lucha antimanicomial, del feminismo, de los derechos humanos, siempre fueron de la mano, de alguna manera, no solo a nivel histórico, sino a nivel de las luchas de los colectivos. Yo de alguna manera me siento identificada un poco más con el tema de la salud mental porque formo parte de un colectivo, de asociación de usuarios, de familiares que la luchan a diario, ¿no? Y es realmente lamentable la falta de resonancia que hay, ya no solo de las políticas públicas, de la sociedad en su conjunto, que, como dice Nadina, está con este látigo. Y yo creo que, discúlpenme, ¿no? Pero me parece que aún hoy en día hay más sensibilización en relación al género que a la salud mental. Porque es una población que no le importa a nadie. Que cuanto más lejos esté una persona que tiene un padecimiento mental, cuanto más posibilidades de que la encierren o que la trasladen, digamos, estamos más tranquilos, más cómodos. Todavía hay alguna, o sea, se sonroja a la gente en relación sonroja a la gente frente a la violencia que sufren los usuarios de salud mental. Lo vemos en los diarios, lo vemos en los comentarios en la radio, lo vemos en la tele, lo vemos en todos lados. Entonces me parece que, bueno, estudiamos psicología, tenemos cierta sensibilidad al sufrimiento del otro, y estaría bueno que armemos algo en relación a poder sensibilizar a la comunidad, ¿no? No sé desde qué lugar, no tenemos nada pensado así como más que nos parecía que esta charla, que este encuentro va a disparar cosas, ¿no? en cada una de nosotros. Sí, no, con esto que vos decías que me parece súper interesante pensar en el discurso de moda dominante de New Age, qué sé yo, de lo tóxico y de cómo huir de lo tóxico, digamos, ¿no? Que la cultura dominante en este momento, o más de moda, tiene que ver con relegar, bueno, lo asociado con lo que decís, ¿no? Que es tremendo. Sí, ¿qué es lo tóxico, no? Porque de pronto, ya te doy la palabra, de pronto se habla, por ejemplo, del manicomio, de la gente que está encerrada, pero de pronto uno va al supermercado y termina siendo la pulpería de Melipal, digamos, ¿no? Como que es lo tóxico. O sea, las personas que pueden ejercer un acto de violencia pueden ser vecinos, pueden no estar en un manicomio, pueden estar totalmente afianzados por otros grupos. Entonces, me parece que la cuestión del estigma también es para trabajar, ¿no? Sí, allá levantó. Sí, yo quería traer algo porque por ahí nosotros como somos psicólogas, como que pensamos desde una mirada más humanista, como que a veces pensamos o damos por sentado que el resto de los colegas también tienen esta visión y muchas veces no pasa eso. Entonces también me parece como importante ver el tema de la discriminación dentro de nuestra profesión, porque llega un montón de consultas y llegan comentarios de otros colegas que hicieron esto, que hicieron aquello, y cómo es necesario, esto que contaba Celeste, de la importancia de la formación en género dentro de la psicología, dentro de los colegas. Claro, o sea, el primer punto, y el primer punto que ya está a nivel digamos, de las convenciones, es la formación del recurso humano, que las universidades no acompañan este crecimiento de las 26.000, digo, las universidades no han acompañado, se reciben colegas que desconocen, por ejemplo, la ley de salud mental, porque la vieron así, y desconocen la ley. Sí. A mí me pasa, yo soy profesora en la Tecnicatura de Enfermería, y doy salud mental, y les doy la ley, entonces pero eso se puede aplicar, En enfermería. En enfermería. Como que vienen, bueno, realmente de enfermería viene muy desde el modelo médico hegemónico y todo, pero como que se ve que falta mucho impulso todavía. Quisiera agregar una cosita por ahí que a mí me parece importante recalcarlo cuando hablamos de esto, tomando también lo que dice la compañera sobre el tema de la necesidad de visibilizar lo que uno piensa que da por sentado, ¿no? Ciertas cosas, y visibilizar esto desde los
los colectivos históricamente vulnerados y en particular tomando lo que dice Mirta. Parte de este backlash, no sé cuál sería la palabra en castellano. Latigazo. Latigazo. Sí. No, pero como respeto. Pero latigazo como de vuelta al rebaño, ¿no? Sí. No es el latigazo como Disciplinamiento. el disciplinamiento, sería eso me parece, ¿no? Es un latigazo reactivo. ¿Cómo? Sí, es un latigazo reactivo, no es el latigazo de Claro. castigo inicial. Es reactivo a te dejé mucho la cuerda floja. Claro, exactamente, te solté mucho ahora, venís para acá. Cuando se habla del tema de violencia de género, el caballito de batalla que siempre encontramos es decir, bueno, pero, por ejemplo, en los juzgados, pero esto ha sido una situación de violencia cruzada, porque ella también es violenta, ¿sí? Entonces aquí quiero decir algo también de lo legal. Perder de vista que cuando hablamos de estas situaciones son situaciones estructurales, ¿sí? Por supuesto que hay mujeres violentas, claro que hay mujeres violentas. Y si esa mujer, ¿cómo? Claro, pero te lo reafirman siempre, ¿no? Entonces vos decís, bueno, claro que hay una mujer violenta. Si hay una mujer violenta, esa persona puede ser denunciada. Un hombre, para decirlo en términos, puede también tener una restricción de acercamiento para que una mujer no se le acerque. Pero no se puede perder la cuestión, porque si no, ¿saben qué? Tomando los derechos humanos, decime si no es así. Se parece a la teoría de los dos demonios. O sea, la teoría de los dos demonios aplicada a la perspectiva de género. ¿O no? Es eso. Es teoría de los dos demonios recargada, Sí. versión 2020. Y no es así, hay una cuestión estructural, hay una cuestión de hegemonía, hay una cuestión de qué lado está el poder, De asimetría. de asimetría del poder. Yo Bueno, he por llegado eso- a escuchar en el hospital a un cirujano de estar una mujer internada porque el hombre la había quemado toda, escuchar en el paso, ¿y ella por qué lo provoca? Por ejemplo, hablar, ¿y ella por qué lo si ve que él se violente, ¿por qué lo provoca? O sea, fíjense el nivel de ignorancia, ¿no? Es que lo habrá Hemos hecho. visto, Eso lo habrá hecho. y hemos sido testigos de debates en el foro penal donde denuncia a una adolescente haber sido violada por un coordinador, se hace el debate años después y finalmente el dictamen es de absolución, porque no se encontraron pruebas suficientes. Y estaban con todos los elementos, pero había un abogado por el lado de la querella, bueno, con un discurso totalmente hegemónico, y obviamente el tribunal también. El tribunal también. Además, bueno, más allá de los casos reconocidos de lo de la manada en España, que Sí. también existe lo que llaman, ¿no?, el paradigma de la buena y la mala víctima. Porque Exactamente. además, si vos sos víctima, tenés que estar destrozada, tenés que estar reventada, o sea, tenés que sufrir, básicamente, Tenés que sufrir mostrar mucho, el mostrar el sufrimiento. Tiene que aparecer en el cuerpo. No, Sí. porque si no, viste, andás a ver, viste. No si vayas están así. pintada a hacer una denuncia. Ni, viste, había tomado, viste, andás a ver. Habría que ver. En la provincia de Buenos Aires, en la comisaría de la mujer son los espacios para ir a hacer la denuncia. Y yo te puedo asegurar, yo trabajé hace 2 años en equipos interdisciplinarios de primera instancia de psicología de la provincia. Y cada vez que acompañábamos a una familia a hacer denuncias por abuso de un niño, yo he escuchado esto que vos decías. Señora, su hijo, ¿qué le hizo al papá? O al supuesto abusador, ¿no? Niños incestuados. Sí, claro, incestuados o otro tipo de abuso. Maltrato físico. En donde tenía que estar, como vos decís, la marca en el cuerpo, para que este tipo de preguntas. Bueno, me parece que lo que dice Graciela es muy importante. No sé si tenés lo que ustedes ponían en el informe y lo querés compartir, porque hemos leído informes de jueces de niñas abusadas, donde de pronto dicen, la niña sexualmente activa, la niña sexualmente activa, provocando al adulto,
O sea, realmente de un juez leer un dictamen así es realmente, no sé, hasta la ley Micaela es poderosa. Bueno, pero lo cierto es que hace no mucho tiempo se hablaba de la, ¿cómo se llama?, emoción violenta, digamos. Era, Crimen pasional. no existía el concepto, la idea de femicidio, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda No sé las cómo. leyes por ahí, digamos, dan cuenta de estos temas. Hablan así. Pero, Así sale. digo, las instituciones sociales carecen, y muchas veces carecen de esta información, y muchas veces ejercen el poder y el abuso diariamente, ¿no? Allá Había levantaron una la mano. compañera que quería hablar, sí. Sí, ¿qué tal? No, más que nada estaba pensando a medida que las iba escuchando a todas y a las compañeras que van participando, y algo que vengo procesando ya hace un tiempo es esto de que en todos los ámbitos termina ocurriendo que quien se pone la camiseta de las 26.000 es una cuestión ideológica. Es como la zurdita o la feminazi, digamos, toda esa apología, digamos, que se hace de que somos los terroristas de los derechos humanos, ¿no? En cierta forma, porque, digamos, siempre se plantea, siempre es como que venimos a irrumpir en algo que era estable y organizado, Un paradigma. claro, a romper estructuras, que obviamente es lo que venimos a hacer, sí, por supuesto, pero es como, justamente como que somos el enemigo en cierta forma. Entonces me parece que lo principal, pensando en una comisión de género, de derechos humanos y de salud mental, es fogonear esto de que la educación sea obligatoria y que no sea una cuestión ideológica, digamos, como esto que planteaba, no me acuerdo si fue Celeste o, perdón, Mirta, de que, bueno, que por ahí ahora la ley Micaela va a ser obligatoria para todos. Estaría buenísimo, pero es como que vamos tan pasito a pasito que no solo es la puesta en práctica de las leyes, que ya costaron un montón que se llevaron adelante, sino que además es esto de que, bueno, sí, salió la ley de la despenalización de la interrupción del embarazo, pero bueno, igualmente los que defendemos que se cumpla eso somos, digamos, por una cuestión ideológica. Entonces, bueno, empezar a fomentar esto. Uno puede trabajar en una escuela donde se dice todes, y donde se trabaja la ESI a full, y donde es impresionante cómo se trabajan los derechos y demás, y de ahí te pasas a otra escuela donde si andas con el pañuelo verde, o si decís todes, o si querés proponer un taller de ESI, bueno, venís a complicar las cosas, digamos. Lo vidrioso, me dijo un vicedirector, me acuerdo. Esos temas son vidriosos, mejor no. Así que, nada, no, pensar en esto, que la educación me parece como algo primordial, que sea como más amplia y más profundizada, para que podamos empezar a debatir desde otro lugar, y no en pequeños grupos, en distintos lugares, sino que sea un poco más, claro, que nos interesemos más personas. Digamos. Me parece, ¿cómo es tu nombre? Belén. Belén, las acciones positivas que puede tener el Colegio de Psicólogos con esta comisión es acompañar a les colegas que pasen por esta situación. Porque voy a dar un ejemplo. Suponete que vos trabajas en un colegio que te dicen, no, mira, acá es sí, no. Por supuesto, la gente trabaja en ese colegio y es su herramienta de, digamos, su sueldo, y enfrentarse al director no debe ser nada sencillo, pero poder traer esas inquietudes al colegio, y el colegio empezar a tomar acciones quizás no directas, porque tampoco se trata de molestar dentro de los ámbitos laborales, pero empezar, por ejemplo, si son escuelas privadas, a elaborar alguna acción positiva con la supervisión de las escuelas privadas. O sea, empezar a mostrar que no es una persona la que lleva solamente el pañuelo verde, digamos, hay un colegio detrás, hay profesionales colegiados, hay una ley, y entonces de esa manera tenemos que accionar. Me parece que el trabajo en red y las acciones positivas, digamos, es lo que se pudo hacer en la lucha por la salud mental, y es lo que seguimos haciendo. Entonces, un poco la idea es que estamos solos y solas en esta lucha, y bueno, para no estar más solos y solos, ¿no?
Me parece genial. Bueno, yo lo que quería, que me dio la compañera, estaba esperando un momento oportuno para traer en estas leyes, en estas 26.000 que decía Nadina, no olvidarse de la ley de ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que bueno, justamente tiene un montón de articulaciones, desde lo judicial, si bien es propia del ámbito educativo, tiene muchas articulaciones, porque cuando las docentes también, ante un caso, como dicen, puntual, ¿qué hago? ¿A quién me dirijo? ¿A la FABI? ¿A dónde? ¿A la comisaría? O sea, eso para los y las docentes también es un problema, digamos, a atajar. Eso en la situación puntual, pero yo lo que destaco y reivindico de la ESI es su carácter preventivo de la violencia de género, sí, relacionado puntualmente con el tema que estamos hablando, y que esto hay que seguir, digamos, como con la bandera de la educación sexual integral. Y tiene muchos puntos de contacto, porque cuando hablamos de salud, y salud en el sentido integral, tocamos salud mental. Cuando hablamos de las emociones, no es justamente hay que superar esta cuestión que decía Natalia de las emociones como New Age, porque con trabajar las emociones en relación a los colores, y eso es una banalización del tema de las emociones, que está justamente en nuestra formación. Entonces realmente hay como un abanico de posibilidades que apuntan a claro, eso es una cuestión más a largo plazo, pero bueno, es que hay que empezar, digamos, ya se empezó, lo que pasa es que son así, son como picos, pero eso me parece también la importante resistencia de la red, ¿no? claro, de todos los grupos con la ESI no se metan, por ejemplo. Claudia, la ESI es una de las primeras que si pudieran. Por supuesto, ya hubo Natalia levantó la mano. intentos desde lo formal, político, de lo visto, desde los grupos estos con la ESI no se metan, y también dentro de las mismas instituciones, porque en las instituciones educativas también están estas diferencias. Que irían en contra de la ley, ¿no? Digamos, hay mucha gente a favor, trabajando. Sí, pero digo, es una ley. Por Habría supuesto. que cumplirla. Es una ley que hay que cumplir. Claro. Digo, esto que marca, ¿no? Pero esto también necesita un apoyo, digamos, es un ámbito, digamos, porque si no a veces es como poner, bueno, la dificultad en, bueno, las docentes no lo implementan. ¿No? Y el tema es que, como dijo la compañera, no me acuerdo, en este sentido de que por ahí hay docentes que están como muy de avanzada y hay otros que todavía están empezando a deconstruir algo desde lo personal y entonces se animan a tocar algunos temas. Es decir, no es algo tan... Que de alguna manera yo lo iba relacionando con lo que vos decías de la salud mental, ¿no? Como que también la ley está en la formación, en algunas universidades se trabaja más, pero como que está también como una ley avanzada, pero está ahí. Y es como medio que lo congelada. trabajen los que están en el hospital, que tiene que ver conmigo, con el consultorio. Como que también es una cuestión de mucha avanzada, pero por otra parte de mucha resistencia. Natalia Este quería... tironeo que decía Nadina, No, entre progresismo y conservadurismo. Sobrevolando todo esto, también hay, digamos, se está denunciando, se está hablando en todo a nivel del mundo, la avanzada de todas las posiciones de odio. Entonces me parecía que como espacio de debate, para pensar, también creo que sería bueno poder pensar y cómo responder a esos discursos de odio, porque bueno, todas estas, como decías vos, del látigo, de este efecto El backlash, sí. tiene que ver con eso, ¿no? Con respuestas de estos tipos que estuvieron así metidos abajo de las baldosas y que hoy por hoy están recontra empoderados a responder y a responder con las peores armas, ¿no? Y totalmente
digamos, sintiéndose en derecho de eso. Me parece que pensar como psicólogos, digamos, cómo desde nuestro pequeño lugarcito contrarrestar estos discursos, y más que discursos, posiciones. También me parece que... Bueno, es como cuando se piensa a los victimarios que a priori no los podemos pensar desde la psicopatología, ¿no? Que como dice Eva Giberti, en realidad son hijos sanos del patriarcado, y como explica Rita Segato, que dice que son seres altamente morales, ¿no? Regidos por la moral del patriarcado, que en realidad siempre van a sancionar todas aquellas feminidades que se corren, ¿sí?, del orden establecido, ¿no? Pero bueno, por supuesto, eso resiste siempre, ¿no? Resiste, pero además es como que en esta vuelta está Potenciado. Sí. En el fondo siempre estamos hablando de poder, ¿no? O sea, tanto en relación al género o en la salud mental, esta repartija de poder, hay una resistencia muy grande. Piensen en cómo una persona va a ser parte de su estrategia terapéutica. ¿Cómo? Digamos, si yo soy quien tiene que conducir la estrategia, decirle qué tiene que tomar, qué tiene que hacer, qué es esto de que es parte de la estrategia. Eso es dirimir poder. Y eso es la salud mental. La salud mental justamente es la posibilidad de dirimir poder con aquel que sufre. Y la resistencia mayor está porque al profesional se le mueve el piso. ¿Para qué estudié yo? Yo no estudié para esto. Entonces hay que repensar las prácticas también en relación a las 26.000, ¿no? Yo creo que la resistencia también viene por ese lado, ¿viste? Como yo ya me formé, me recibí, tengo mi consultorio, trabajo, no me jodan con las leyes, eso que para los abogados, pero en realidad es transversal a todas las prácticas, no solo a las prácticas nuestras, digamos, de nuestra incumbencia, sino, digamos, uno entra a un hospital a todas las profesiones, pero digamos que nosotros seamos más sensibles es lógico, porque me parece que está dentro del corazón de nuestra práctica, ¿no? Y ahí llega, ojo, de pronto yo circunstancialmente estoy digamos, trabajando en otros ámbitos, y hoy trabajé con una veterinaria que parece, no sé, egresada de un doctorado de salud mental. O sea, hay gente que tiene esta sensibilización, que tiene esta escucha, esta sensibilidad comunitaria, que puede darse cuenta sin haber profundizado en la ley de salud mental. Entonces, me parece que tiene que ver con entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué le pasa al profesional? ¿Qué le pasa al familiar? Que lo que quiere es el chaleco, no digo el chaleco de fuerza, sino el chaleco de que, bueno, lo deriven, lo trasladen, lo empastillen, no me joda. ¿Cuál es la implicancia, ¿no?, que uno puede generar en ese familiar? Que en definitiva va a ser beneficioso para su salud mental, porque bueno, también tiene secuelas los familiares que toman esa decisión extrema. Es complejo, pero me parece que estamos en condiciones de dialogar esos temas, y que bueno, tenemos mucha gente formada dentro del colegio de Zona Andina, que me parece que está bueno convocar. Así que la idea es esto, ¿no? Armar una red, no sentirnos solas ni solos frente a estas leyes con las cuales también nos identificamos, ¿no? Adela. Yo me quedé con varias cositas, varias palabras o conceptos que fueron diciendo muy interesantes y que siempre se aprenden. Muchas gracias primero. Y después tomando algo que decías al comienzo del de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Si una persona no es libre, ¿cómo podemos abordar esa responsabilidad subjetiva? Y volviendo a las leyes, como nombraba Nadina, tenemos leyes de muy avanzada y tenemos una responsabilidad profesional y subjetiva de aplicarlas también. Para aplicarlas las tenemos que entender, las tenemos que internalizar en nuestra práctica cotidiana. Tal vez las psicólogas de mi generación, que nos formamos hace mucho tiempo, nos cuesta un poco más. Las psicólogas más jóvenes tienen como más claro, al momento de que se sientan adelante de un usuario de la salud mental, poder tener ya esas leyes incorporadas. Y me parece que como colegio es interesante traer este debate y traer esta formación, porque muchas veces caemos en el psicoanálisis solamente en la persona que tenemos adelante. En esto que decía Nadina, trabajamos con lo que no se dice.
pero nosotras tenemos como la obligación ética y moral de conocer que eso no se dice, ya está nombrado en una ley, que la podemos utilizar en beneficio del usuario de nuestra salud mental, del usuario de las instituciones donde trabajamos, donde sea, en la sociedad común y corriente, en esto que vos decías, en lo que pasó en Melipal en un supermercado. Me parece que también eso hace a nuestra calidad de profesional, ¿no? Entonces me parece muy interesante poder que esta responsabilidad subjetiva cuando trabajamos con una persona que por ahí no está libre al principio, pero que sí nuestro trabajo es como acompañar a que esa libertad vaya resurgiendo, porque no es que esa persona estuvo presa siempre, ¿no? Y somos un país que sabemos de derechos humanos, que hemos recorrido torturas tremendas, y esas torturas tal vez hoy no se den por parte del Estado de una forma tan atroz como se daba en la época de la dictadura, pero se da de otras maneras, se da dentro de los ámbitos familiares, laborales, el acoso laboral, el acoso de lo superior con lo inferior, ¿no? Depende de quién esté, cómo estás ahí adentro trabajando, siempre hay una verticalidad que nos atraviesa y la simetría de poder se da en todos los ámbitos, en lo laboral, en la sociedad, en las escuelas, arriba de un colectivo. Entonces me parece que eso también es importante y hace a que podamos pensar que la responsabilidad subjetiva se puede construir y esa construcción puede ser acompañada por nosotras, por nosotros, por nosotres, en la medida en que estemos informados y que sepamos de esas leyes. Entonces, celebro esto, celebro esta articulación con otras disciplinas, como la abogacía, que es muy interesante. Ninguna psicóloga puede no saber de estas leyes, porque hace a la responsabilidad subjetiva y a la libertad, a que podamos pensar, habilitarnos a pensar, porque también lo que pasa es que muchas veces está cegado ese pensamiento, porque fueron tantos años de ninguneo, de hostigamiento, de silenciar a la otra persona que ni siquiera podemos pensar. Nos pasa eso mucho en la práctica, ¿no? En la praxis, encontramos... Es que nosotras también tenemos que deconstruirnos. Bueno, por eso digo, mucha de nuestra formación, como decía, no salimos formadas con esto, ¿no? Las personas que salimos formadas de la Facultad de Psicología hace mucho tiempo no teníamos estas leyes. Entonces, cómo las incorporamos para nuestra práctica cotidiana es una responsabilidad profesional y subjetiva. ¿No? Bueno, no sé, yo me acordaba cuando se hablaba del masoquismo femenino, ¿no? Y bueno, todo sí, eso. porque te quedas con el golpeador. Claro, como todo desde ahí. Y cuánto más liberador y que permite y habilita la responsabilidad subjetiva cuando uno empieza a trabajar desde las leyes también, como decir, bueno, pero esto ya está, aparte está descrito, los cuadros están descritos, que vos no sos violenta, sino que vos fíjate que en otros ámbitos vos no sos violenta y sin embargo eres violento en todos. Esta cuestión de que a veces dicen, bueno, yo también soy violenta con él, pero sos violenta porque te violenta la situación en la que te está llevando alguna forma de defensa, ¿no? Y si uno ordena eso, va surgiendo un poco más de decir, bueno, yo como habilita a un sujeto. Me parece que es re interesante como esto también que plantean ustedes de la responsabilidad, ¿no? Y de plantear como desde esas legalidades, como esas legalidades tienen que ver con algo que ya está descrito. Quizás nos falta un poco de formación. Yo confieso que para mí también me falta la formación como desde la parte más psicológica, ¿no? Bien de los cuadros psicológicos que son como consecuencia de estas violencias. Y de las teorías de género, la formación de las teorías de género, que hay mucha conceptualización, hay muchísimos psicoanalistas argentinos que han trabajado desde hace muchos años. El Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires está desde el 90 y algo, y funciona el último jueves de cada mes sistemáticamente. Ahora el próximo jueves, 26 creo que es la próxima reunión del foro. Y después si quieren les paso el link, porque es súper interesante, nosotros que estamos tan lejos, cuando estábamos en Buenos Aires iba, no fue más. Y ahora, pandemia de por medio, nos podemos conectar, lo transmiten por el canal de YouTube, o te conectas a un Zoom y participás del foro. Y está de bordaje a cargo del foro, históricamente, antes estaba Irene Medved, está Mabel Burín, está Irene Friedman, está Bornogren, digamos, así, ¿no? Hay un montón. Y podemos seguir para fundamentar esto que vos decís en los informes también, como desde
¿no? También como Claro. información, bueno, desde cuadros psicológicos, no es solo la histeria, la neurosis No, no. obsesiva. Ese arrasamiento de la También hay- sufribilidad. ese arrasamiento es un cuadro. Es daño psíquico. Claro. Adela, vos mencionabas las torturas, ¿no? No, Y claro. está muy en debate el tema cuando usamos, bueno, todo nuestro vocabulario lo tenemos que ir interrogando e interpelando, pero esto de víctimas de violencia de género también está interpelando, porque se está equiparando y se equipara la violencia sufrida por estas mujeres en estas circunstancias con la sufrida en los campos de concentración, en el Holocausto, y con las víctimas de tortura durante la dictadura, que allí fue donde trabajó y teorizó un montón al respecto Ulloa, ¿no? Sí. A mí me interesó mucho esto, Nadina, que comentaste de lo que va quedando por fuera en este contrato social, y lo pensaba en estas nuevas leyes, ¿no? Y lo que eso también evidencia que sigue dejando por fuera. Y cómo el avance no es el avance en sí mismo solamente, sino que también es esto, deja en claro, bueno, y a estos otros no los incluimos, ¿no? Y esto, ¿por qué lo traigo? Porque hablábamos de perspectiva de género, yo vine hoy muy interesada en esto. Yo estoy muy ligada al colectivo LGBT, profesional y personalmente, y claro, siempre en perspectiva de género terminamos en violencia de género contra la mujer, que es un montón. No es todo, ¿no? No. Y por ejemplo, la ley de identidad de género salió hace 10 años, ahora yo repito, la cumplimos, todavía el cupo para las personas trans no están. Y son estas cositas en donde, bueno, avanzamos en todo esto, ok, nos falta esto otro. ESI, la ley de ESI es fantástica, sigue siendo binaria, ¿no? Y viste como es esto, te hace dar cuenta de, ay, estábamos a 5 del peso, nos quedamos ahí nomás, ¿no? El censo ahora está planteado con esa posibilidad, sin embargo te queda con el registro, cuando lo terminas de hacer, con el género de nacimiento, si no de nacer. Entonces, por ejemplo, te puede aparecer un nombre, María, varón, ¿no? Y bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si lo habíamos hecho con esta intención de incluir, ¿no? Creo que esta parte también es algo a charlarlo. Y acá coincidía, ¿sos Aileen? Aileen, soy yo que sabía. Nos conocíamos solo por eso. Me faltaba el cuerpo, por eso no sabía si era. Cuando decía Aileen del resto de los profesionales de salud mental, del resto de los psicólogos, si estamos o no estamos ahí, que nos parecería que sí, porque tenemos una sensibilidad hacia la humanidad. Pero a veces no. ¿Y cuántas veces dejamos por fuera con una pregunta, con una palabrita, ¿no? Viene un hombre y le pregunto, ¿cómo se llama tu mujer? ¿Tenés novia? ¿Tenés pareja? No cuesta tanto hacerle la pregunta distinta, ¿no? Y por ejemplo, una que a mí se me ocurrió, conozco un matrimonio de mujeres, ambas tienen hijas. Fui el otro día a inscribir a mis hijas en natación, y cuando me dan la planillita veo nombre del padre, nombre de la madre. Y dije, pucha, acá cada vez que ellas tienen que llenar una planilla, tienen que tachar donde dice padre y volver a poner madre. Es sencillo, lo haces, se puede. Pero cada planilla te está recordando que está fuera de lo esperado. ¿No? No está instituido. Está todo el tiempo fuera. Y ahí aparte yo me pregunté, no tengo palabra para eso. No sé cómo preguntarlo. Sí sé que puedo preguntar por tu pareja, en vez de por tu novia, tu novio, tu esposo, tu mujer, ¿no? No sé cómo. Tu progenitor, tu tutor, no es lo mismo tutor. A veces ponen responsable. No es lo mismo progenitor. A veces ponen responsable. Referente responsable. Referente Y pensaba, responsable. en inglés tenemos parents, en castellano no tenemos. Ponemos mapadre, ¿no? Y entonces, y aparte nos pasa esto de que desde el ideológico también te empiezan a nombrar como, dale, vas a decir mapadre. ¿No? Sí, eso sí. Perdón, hasta no hace mucho tiempo todavía yo trabajé muchos años en un organismo que lucha, no sé, contra la discriminación, y digamos, no hace mucho tiempo se tenía que pelear por el tema de la donación de sangre.
O sea, que uno dice, ¿cómo una persona, si habías tenido sexo con una persona, si habías tenido relaciones sexuales con una persona y tuvimos sexo, no podías donar sangre? Y te estoy hablando, no te estoy hablando del siglo pasado, te estoy hablando año 2011, 2012, por ejemplo, ¿no? Y se había trabajado también en todo lo que tenía que ver con, bueno, con los formularios, en la administración pública. La ley de identidad de género es en sí mismo todo un tema, porque tiene el artículo 12 que implica el trato digno, ¿no? Con esto fundamentalmente de la obligación de la denominación de la persona en tanto, digamos, su identificación, ¿sí? En el ámbito público, en el ámbito privado, en los papeles, en, no sé, en la universidad, en una historia clínica, en salir y decir fulanito, el turno, ¿viste? Bueno, donde se juega, perdón, una sola opción, donde se juega, ya que la compañera menciona el colectivo, todos estos factores de interseccionalidad en el caso de Iggy, de Jesús, ¿no? Iggy que, bueno, o sea, las tiene todas, o sea, no le faltaba nada, ¿sí? Mujer, bueno, lesbiana, pobre de toda pobreza, con un cuerpo no hegemónico, en una violación correctiva, ella mata a uno de sus agresores, ¿no? Bueno, todo el sistema judicial, por supuesto, sacó las garras, la destrozó, y bueno, y frente a eso, la movilización, Iggy fue absuelta, ¿no? O sea, en el caso de Iggy se juegan, pero bueno, o en el caso de Tehuel. Perdóname, quería retomar algo. Hay una ley de cupo trans. Hay una ley laboral de cupo trans. Sí, está aprobada. Fue de las últimas. Sí. Hay una ley de cupo trans. Otra cosa es... No, hace un par de años. ¿Pero a nivel provincial o nacionalmente? A nivel provincial. A nivel nacional fue a nivel provincial, a nivel no hace muchos años. No, por eso. Te digo porque trabajé en esa ley. No, está la ley. Acá en la provincia está. Es nuevita, pero está. Sí. Bueno, la ley de identidad de género realmente es de avanzada en nuestro país, ¿no? La importancia esta, ¿no? De poder nominar al otro como trans, la importancia de, en nuestro país, de que no se le exija a la persona que quiere hacer cambio de identidad de género, que no se le exija ni judicializarla, ni diagnóstico psiquiátrico y psicológico, como sí en otros países. Por ejemplo, en Brasil se les exige pasar por un diagnóstico, con lo cual las personas van directamente algo así como a convencer al profesional de la salud mental que soy lo suficientemente trans como para que me den el cambio de identidad, ¿no? Bueno, acá eso no ocurre. En realidad nuestra participación en todo caso es acompañar en ese trayecto, en esa construcción, ¿no? Me acordé, septiembre del 2018. Gracias. Es la ley 5328. Sí. Pero mira, de provincia. Nación fue el 21, ¿no? De provincia. No puedo dejar de pensar en la 26061 y en de la ESI como una ley que no solo es preventiva, sino que habilita a muchos niños y niñas a hablar de lo que pasa en sus casas y habilita la posibilidad de ser sujetos. Y en esto no podemos dejar de pensar también en la Cámara GESEL, en todo lo que el Poder Judicial espera de los niños, niñas y niñas víctimas, ¿no? No podemos dejar de pensar en eso porque nos atraviesa todos los días. Y solamente puntearlo como algo también a pensar desde la salud mental. Una población que no tiene voz, digamos, ¿no? O sea, sí la tiene. No la tiene. Sí, y de todo lo que se espera, porque tenemos situaciones en las que hay un montón de opiniones, de opiniones profesionales que dan cuenta de que algo sucedió y se espera que el niño, niña hable de algo de lo que casi no puede hablar, y lo puede hablar gracias muchas veces a la escuela. Entonces digo, pensando en esto, ¿no? En cómo estas leyes como que dicen algo que tiene que ver con la habilitación de pasar de ser objeto a sujeto, ¿no? Como de una mujer dentro de un sujeto de derecho. Sí. Natalia quería... Sí, yo me quedé pensando en relación a lo que decías. Yo me voy a acordar. No, esto.
que se da por sentado que como psicólogos tenemos amor a la humanidad y este humanismo supuesto, ¿no? Y somos mujeres. Claro, no, yo me quedé pensando cuando te escuchaba que en realidad, no sé qué porcentaje de profesionales no se podría hacer esa cuenta, el amor es a la teoría, ¿no? Que hay digamos que hay un embelezamiento con teorías que hoy por hoy no nos están respondiendo ni nos están, digamos, dando elementos, porque el psicoanálisis, digamos, me parece que hay que recontrapensarlo de nuevo, digamos, un montón de conceptos que están tremendamente atravesados por el patriarcado, ¿no? Pero es lo que se está haciendo justamente de estos estudios. Claro, por eso es importante. Por eso es importante acercarnos a todo ese Eso material. fue lo que mencionábamos. Por ejemplo, y hay muchísima bibliografía sobre el tema, Sí, que claro, podemos hay tratar si nos constituimos como un grupo. Hay que podemos pensar que somos en intercambiar. eso, porque venimos con esa formación, la tenemos como muy arraigada, el que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, bueno, pero lo cierto es que las herramientas con las que contamos hoy día también, la mayoría han sido ahí como diseñadas por psicoanalistas, no es que desde el enfoque de género, desde los derechos humanos, todas ellas son psicoanalistas. También, sí, pero hay que como continuar. Claro. Y esa deformación, o sea, desformarse, entonces es difícil. Sí, es una deconstrucción. Claro, por eso, como uno ya Son tiene. como, así como uno dice, sí, las docentes, por los docentes. Sí, no, Bueno, psicólogos también. también. Y a mí me parece que también es importante no solamente entre nosotras o nosotres, sino también interdisciplinariamente. Totalmente. O sea, por ejemplo, qué sé yo, el aporte desde derecho, desde lo legal, habilita, o sea, amplía también Hemos tenido reuniones con el colegio de psicólogos y colegio médico. ¿Recuerdan? Claro, salud, o sea, la salud también, no la salud mental. Entonces, volvemos a caer exclusivamente en la salud mental y tenemos que ver la salud integral. Totalmente. Lo que pasa es que hoy por ahí estamos haciendo este énfasis porque el objetivo puntual es tratar de armar esta comisión, grupo, red, no sé cómo lo denominemos o cómo sea la forma legal del colegio, pero que nos permita comenzar a hacer rodar la temática. Claro, Por sí, ejemplo. totalmente. Por ejemplo. Bueno, Sí, estar más solos. allá hay una compañera que quiere decir algo y después creo que tenemos que ir cerrando. No, quería preguntar si ella decir de la parte de psicólogo feminista. Porque hay una red que está funcionando. Sí. Yo he intentado como entrar, pero medio que me cerraron la puerta. No me cerraron la puerta, sino que comentaron que ya había mucha gente trabajando desde ese lado, pero estaría bueno como invitarlas también a formar parte. Acá Son del colegio lindo de acá, en Bariloche, decís eso. Es a nivel nacional. En Bariloche se estaba armando algo antes de la pandemia. No sé actualmente en qué están. Sí, sé que están. Sí, están. Profesionales Bien, están ahí están. trabajando. Bien. Están en esa red. Podríamos intentar detectar, convocar, claramente. Un grupo que se llama la Sí, destacación con la yo cuando quise. No, Sí, es absurdo. Es una paradoja. Porque yo, de hecho, cuando yo llegué acá a Bariloche estaba recién recibida y me pareció un lindo espacio como para formarme también. Y no me dijeron que Son muchas. Bueno, yo quería decir unas palabras. Primero agradecerles a las 4 por empezar esta nueva etapa de abrir un espacio para trabajar estos temas que son súper importantes. Está todo el apoyo de la comisión directiva y de todas las autoridades del colegio como para acompañarlos, abrir nuevos espacios. El colegio puede ayudar en contacto con otras instituciones del país. CEPRA tiene sus espacios de derechos humanos, de género, y todo es virtual, entonces hay como una facilidad de empezar a participar y circular por espacios que eran impensables. Y si hace falta gestionar, se gestionará lo que haga falta. Y después, bueno, comentarles que en la última asamblea se trabajó el tema del cambio del nombre del colegio, por iniciativa ahí de la comisión directiva, para pensar juntos cómo
Sí, ¿no? Actualmente es colegio de psicólogos, ¿no? Cuando la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces ya de ahí empezó a hacer ruido. Hubo un debate interesante, no llegamos a definirlo y pensamos que era importante debatir este tema, trabajarlo en conversatorios, que haya gente que quiera ahí poner su capacidad y su experiencia en este tema, porque la nominación no es cualquier cosa, y me parece que como colegio, que somos todos en realidad, y todas y todes, y no puede quedar en manos de la comisión directiva de turno decir un cambio, una sustitución o una inclusión. Entonces, bueno, quizás podamos ahí ampliar la invitación a pensar este tema y abrirlo quizás a la comunidad de colegiales. Así que bueno, nada, hago extensivo esto. Claro, quedó ahí, ¿no? Después de esa discusión que no se terminó de zanjar, quedó, digamos, poco. Estamos retomando, claro, estamos retomando la discusión. No, ni siquiera. Estamos retomando, porque siempre... Profesionales de la psicología. Bueno, Sería para una de las opciones. una quinta opción que salió, bueno, los que no estuvieron en la asamblea era Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Zona Andina, una opción, al revés, psicólogos, psicólogas, claro. Después psicólogas, psicólogos, psicólogos, ya se hacía como muy largo, Colegio de Psicólogos solo, y después, bueno, no nos convencía, digo, hubo una votación, pero después dijimos, no, sigamos pensando, es para trabajarlo, y después hubo una quinta opción que era colegio profesional colegio de profesionales de la psicología. También ahí hay una cuestión... Pero ahí no incluye otro... Claro, ahí hay podría llegar a justamente eso. ¿Qué cosa, Guille? Incluye a gente que no es psicóloga de formación, sino claro. Pero que no podrían matricularse. Claro. Por eso es un debate muy interesante. Psicólogo social. Es un debate muy... No, porque ellos no tienen su propio colegio. Colegio de profesionales de la psicología. En todo caso, ellos son de psicología social. Claro, después había... Ya termino, digamos. Después había una cuestión de una cosa es cambiar el nombre de la institución, digamos, y otra cosa es después todo el impacto en lo que es razón social, bancos, así. Claro. Y después lo que son todos los documentos y reglamentos del colegio, que deberían ser cambiados todos. Y otra vez pasados a personería política. Y eso sería reformas de estatutos, todo un trabajo que para todo eso necesitamos como no solo 3 o 4 que sean parte del colegio, sino un equipo de gente que podamos hacer un trabajo entre todas y todos, porque es mucho, y no es solamente elegir el nombre, digo, tiene que ver con mucho trabajo posterior. Nosotros teníamos que convocar a una asamblea extraordinaria después de una asamblea ordinaria, digamos. Esto nos puede llevar un año. Claro, ese es el... Claro, yo incluso consulté si se podía hacer, a los abogados del colegio, se podía hacer como un nombre de fantasía, digamos, que, no sé, el que se defina y que todo el resto quede, y no, nos sugirieron que eso no está bien, que no es lo que corresponde, entonces habría que hacer todo un cambio a nivel de los cambios son costosos, si no son cambios. Exacto. Así que hay que empezar. Así que, nada, de parte nuestra está toda esa energía y esa predisposición, pero no puede ser solo en manos de 2 o 3, digo, tenemos que ser muchos y muchas los que pongamos la energía, ¿no? O sea, así que nada, hago la invitación a todos para bueno, ver después cómo hacemos con esto, digamos. Una tarea ahí pendiente, que por lo menos lo que se votó fue que tiene que haber un cambio. Lo que no sabemos todavía es, bueno, pero no es poco, claro un punto me parece fundamental. Así que, bueno. Psicólogos chocan. Bueno, queríamos dar un cierre un poco a este encuentro, lo de Nadina, el cierre así. Y agradecerle también a Nadina que, bueno, que venga un viernes.
Gran amiga conmigo. Bueno, no, fundamentalmente agradecerles un montón y estar a disposición. Siempre me parece que es súper necesario, e insisto, para mí la articulación entre las disciplinas es ineludible, porque si no, no se puede, ¿sí? La gente viene buscando una respuesta que de nuestra parte siempre es una pata, ¿sí? Me faltan las otras, así que el trabajo es conjunto o no será. Así que bueno, gracias y a disposición. Un gusto enorme. Gracias. Bueno, gracias a todas. Sí, a todos.